Hola a todos, JG Dante aquí chicos. Bien, el motivo de hacer este video es muy simple. Es porque en las redes sociales, en Facebook sobre todo, me he fijado que constantemente la gente pregunta en qué es la métrica aquí, la métrica allá. Y bien, la métrica es importante cuando uno quiere escribir poesía. Sin embargo, hay algo que es mucho más importante y que debemos pensar antes de la métrica para escribir poesía. Y es entender qué es la poesía propiamente tal. Si bien, como dijo el mismo Jorge Luis Borges, todos tenemos ya interiorizado, a priori por así decirlo, una idea de poesía. Si a alguien le preguntan qué es poesía o dónde está la poesía, la mayoría, creo yo, atinaría a decir que la poesía está en todos lados. Esta es una forma más romanticista, por decirlo de alguna forma, de ver la poesía. No está errada, la poesía sí está en todos lados, pero no es solo eso. La labor del poeta es identificar esta poesía y esta plasmarla a través de su propio lenguaje en una hoja. Bien, entonces, como ya dijimos, esta poesía que está en todos lados es capturada, por así decirlo, por el poeta, quien tiene la sensibilidad para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el interior de este poeta cuando descubre esta poesía o este momento poético, por decirlo de alguna forma? Empieza la creación de una imagen. ¿Por qué eso es la poesía? La poesía es la construcción de una imagen mediante las palabras, y dichas palabras, a su vez, también van formando una melodía. O sea, ya en este punto podríamos decir que la poesía es una especie de, mm, de popurrí, por así decirlo, de ideas tanto pictóricas, por decirlo de alguna forma, como ideas musicales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Imaginemos la siguiente situación. Yo soy poeta y veo a una mujer caminando de la mano de un niño. Y eso a mí me inspira algo, me llena, me dan ganas de escribir. Y ahí se genera el momento poético. Entonces, yo tengo ganas de escribir acerca de esta madre y de este hijo. Pero escribir simplemente, la madre va de la mano de su hijo por la calle, no te genera una emoción al leer esto. No está conectado con la esencia de lo que realmente el poeta ve. Porque decir que el niño va caminando de la mano de su madre por la calle es muy simple. Esas palabras no alcanzan realmente para poder decir lo que se siente al momento de ver esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el poeta? El poeta básicamente extiende el lenguaje, lo transforma, le da una forma distinta para poder describir lo más exacto posible aquella sensación, mediante la construcción de una imagen. ¿Qué imagen? La de la madre y el niño caminando de la mano por la calle. Esa es como la magia de la poesía. Y además de formar esta imagen de la madre y el niño caminando por la calle de la mano, le da una musicalidad. Una musicalidad. Y por esto es que la poesía, para gozar bien la poesía, se debe leer en voz alta. No gozas bien la poesía si no la lees en voz alta, porque debes masticar las sílabas, debes respetar los signos de puntuación, debes encontrar el tono y la impostación de la voz correcta para poder expresar mediante este instrumento que es la voz lo que el poeta realmente está queriendo decir en esta construcción de la imagen que es el poema. Y esto es lo más difícil. Lo más difícil es encontrar, conectarte con lo que está pasando en el poema para poder expresarlo correctamente. Desde ya entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la poesía? ¿Qué es la poesía? La poesía es una construcción, es la construcción de una imagen y de una musicalidad que se conecta de manera profunda con una situación, un pensamiento, una emoción, una sensación, etc. Y, y es plasmada por el poeta
en un papel. Por eso se dice que la poesía está en todos lados, pero que esté en todos lados no quiere decir que todos podamos apreciarla ni que todos podamos verla. Es simplemente que de cualquier cosa que a uno eh, como hijo de la expresión, por decirlo de alguna forma, nos haga sentir algo, entonces podamos plasmarlo. Y después de que interioricemos toda esta idea, recién podemos empezar ya a pensar en otros aspectos de la poesía, en otras preguntas de la poesía. Por ejemplo, la poesía o el poema, en este caso que es la expresión de la poesía, tiene digamos, alguna estructura, los géneros poéticos, formas de composición poética, se puede innovar, no se puede innovar, qué pasa con la impostación, qué es la cadencia, qué es la métrica, qué es la rima, existen diferentes tipos de rima, existe alguna rima que sea más compleja, otra más simple. Sí, la respuesta a esas y muchas preguntas vamos a poder trabajarlas después. Primero concéntrense y hagan el ejercicio, busquen su momento poético, den una vuelta, miren su barrio, su casa, o no salgan, interiorícense en sí mismos, piensen, analicen su propia vida, su propia existencia, sus propios pensamientos, y van a ver que momentos poéticos hay siempre y a cada rato. Solo depende de uno agarrar este momento y transformarlo en el arte que es un poema. Ahora, para finalizar, también hay que aclarar que la poesía, al ser un arte igual que todas las artes, perdón, eh, tienen interpretación. Esa es la magia de lo artístico. Es que yo como escritor o como poeta o como pintor, como músico, como escultor, hago una obra pensando en algo, en un concepto, en una idea, como decíamos ya anteriormente. Pero esta idea y este concepto tienen un significado para mí. Yo lo estoy haciendo con un significado. Sin embargo, el significante es la persona que lo lee o que la aprecia en el fondo. Por lo tanto, yo puedo escribir acerca del otoño y de lo triste que me hace sentir el otoño. Y sucede que de repente esta construcción que yo hago de esta imagen del otoño que me hace sentir triste, a otra persona puede no hacerle sentido de la misma forma en la que a mí me hace este poema. Por lo tanto, a pesar de que yo le di un sentido cuando lo escribí, quien lo leyó finalmente cambió el sentido. Y esta es la magia que tiene el arte, que no tiene, es eh, como para graficarlo. Jorge Luis Borges también citaba mucho a otra persona en sus conferencias y decía que la Biblia tenía la peculiaridad de que estaba escrita para cada una de las personas que la leyeran. Eso es el arte. El arte, lo que nos produce el arte, depende de quién esté leyendo ese poema en ese momento. Sin ir más allá, quisiera compartir con ustedes el último poema que escribí y ver qué opinan ustedes, qué es lo que les dice para ustedes el poema. Y en el siguiente video, si es que hay otro por supuesto, les voy a explicar qué significa este poema para mí, por qué lo escribí, cuál es la imagen que trato de plasmar, a ver si ustedes también pueden adivinarla antes. Comienza así. Una puerta abierta. Por la puerta abierta veo el páramo, blanco y hierba muerta. Está el cielo escarchado, arrebol estrellado, y las aves volando comen del pálido prado. Sobre el páramo y bajo el cielo voy caminando amortajado, con el ojo hecho pupila y el paso acelerado. De mi nariz charretazos cae la sangre blanquecina, que se junta con el pasto blanco y se pierde entre la brisa. Voy muriendo apasionado, con el alma astillada, surcando la tierra a mi pierna amarrada, y gritándome, piedad, mantén revocado mi derecho de libertad. Oh, su cara, faz amarilla, de mi alma teñida por años de tabaco, marihuana y alcohol. Pero apartada de mí por la tierra blanca, pradera sin color. Sentado miro por la puerta, que, aunque quiero, no puedo cerrar. Por eso siempre miro al fondo, me veo caminar y me aprecio morir. Mas, aún así, la puerta no puedo cerrar.
Bueno, ese fue el último poema que escribí. Se llama Una puerta abierta, como les dije. Me voy a reservar por ahora a qué se refiere este poema. Si logran descifrarlo, eh, realmente son unos genios. No, no, o sea, no es que sea tan complejo, pero sí trata de formar una imagen surrealista y esto sí complejiza un poco más la comprensión de lo que quiere hablar el poema. En fin, inténtenlo y me van contando en los comentarios, chicos. Y antes de finalizar, también invitarlos a que cualquier pregunta que tengan relacionado con poesía, si tienen alguna idea o algo en lo que los pueda ayudar, no olviden en dejar los comentarios. Voy a leer todos los comentarios que lleguen y los que pueda los voy respondiendo también. Así que nada, síganme en Instagram JG Dante Escritor y en Facebook como JG Dante. Nada, chao, hasta luego.